Yo estoy seguro que todos nosotros a diario vemos personas con profundas necesidades. Personas que algunas veces decidimos ignorarlas. Por ejemplo, vas en la calle, en tu auto, ¿no? Y ves una persona a lo mejor con una apariencia sucia, quizá te dice que tiene hambre, y muchas veces lo que hacemos es ignorarles. Otras veces, quizá tenemos como sentimientos de lástima o, según nosotros, compasión por ellos. Y a lo mejor en nuestro pensamiento decimos, ojalá alguien les pueda ayudar, ¿no? Pero quiero decirte que la compasión implica acción. Jesús contó una parábola, la parábola del buen samaritano. Y te acuerdas de la historia, no te la voy a contar toda, pero un hombre que iba por un camino fue asaltado, golpeado y dejado en el piso medio muerto. Y 3 tipos de personas diferentes pasaron junto a él. El primero era un levita, ¿te acuerdas? Era el de la alabanza, ahí estaba, ¿verdad? Pasó por el camino, simplemente lo vio y dijo, ah, caray, yo no quiero problemas, ¿verdad? Y me voy de largo, ¿no? Pero luego pasó alguien todavía más instruido, un sacerdote, vamos a ponerle un equivalente, pasó el pastor Miguel Chamorro y ahí estaba y lo vio a lo lejos y vio que había algo de sangre y dijo, no, yo creo que me voy a meter en problemas, me encuentro un abogáncer como Abel, perdón, un abogado, ¿verdad? Y voy a tener problemas, así que yo no quiero problemas con nadie. Muchas personas eso dicen, yo no quiero tener problemas con nadie, yo voy a lo que voy a la iglesia y por eso no me relaciono con nadie. Entonces, siento gacho por él, tengo compasión por él, pero me sigo de largo. Y Jesús nos mostró que la verdadera compasión fue cuando un hombre despreciado por la sociedad judía, un samaritano, lo miró, dice el texto, fue movido a misericordia. Y la compasión o misericordia, porque el término es equivalente, se manifestó en acción. El hombre tuvo que ensuciarse a lo mejor un poco de sangre, lo cargó, bueno, antes le limpió algunas heridas, lo cargó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un lugar donde él se iba a hospedar, abrió su cartera para pagar y como no se lo podía llevar en las condiciones que estaban, volvió a abrir su cartera y volvió a dar dinero para pagar hasta que él se recuperara. Hermanos, Dios es un Dios de compasión. Y como tal, hermanos, su compasión lo ha movido a la acción. Él nos ha mirado como raza humana en una profunda necesidad. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios, sin esperanza, sin fe. Nuestro destino, hermanos, es el juicio de Dios y la condenación eterna. Dios, que es rico en amor y misericordia, no podía quedarse solo mirando o deseando que alguien nos ayudara. Las buenas noticias del Evangelio, hermanos, es que Dios mismo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, en un acuerdo que como Dios uno y tres a la vez hicieron, el Padre envió al Hijo, el Hijo fue encarnado por obra del Espíritu Santo, y voluntariamente, ya estando en forma de hombre, Él decidió ir a la cruz para darle cabal solución a la profunda necesidad de salvación que tú y yo teníamos. Imagínate que Dios solo se hubiera quedado ignorándonos, o que Dios solo se hubiera quedándote viéndote y diciendo, ay, pues pobrecita, ¿no? Pobrecito. Dios tomó acción. Dios nos muestra que la compasión
implica acción. Y hoy estamos llegando al término de la primera sección de Romanos. Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nos ha dado una riqueza doctrinal de lo que es el Evangelio de Dios. Y hoy vamos a tener la última parte del capítulo 11. A partir del capítulo 12, como la mayoría de la estructura de las cartas del apóstol Pablo, tienen una sección de lo que debo creer, la doctrina, y la otra sección es cómo debo vivir o actuar en base a esa doctrina. Y a partir del capítulo 12, que vamos a comenzar la próxima semana, justo vamos a entrar a esa segunda sección. Ok, ya sé quién es Jesús, he confesado con mi boca que Jesús es Señor, he creído en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, he recibido salvación, ok, y ahora cómo debo vivir de una manera congruente con esa fe. Así que del capítulo 12 al 16, el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo se vive la fe que tenemos en Cristo. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 25 al 34. Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 34. Mire, si está usted preocupado si vamos a terminar muy tarde, le quiero decir que hoy es un sermón relativamente breve por el tema de los bautismos, así que relájese y disfrútelo. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 34. 12:30 voy a terminar, así que usted tranquilo. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, subraye la palabra misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vamos a hacer una pausa acá, hermanos. En la Escritura se usa varias veces la palabra misterio. Pablo, de hecho, en sus epístolas la usa varias veces. Y esta palabra se usa para referirse a verdades que se habían mantenido ocultas, pero que Dios ha decidido revelar para nosotros en este tiempo. Y el Señor las ha revelado para que podamos comprender sus planes y nuestra fe en Él pueda crecer. Y Pablo, como remate de esta sección doctrinal de su carta, es como una conclusión, dice: miren, hermanos, yo les quiero revelar un misterio. Primera parte del misterio: ha habido un endurecimiento, incredulidad en Israel. Y la segunda parte del misterio es: este endurecimiento va a durar hasta la plenitud de los gentiles. Y entonces, dice Pablo, Dios tiene planes todavía con Israel. Y seguramente en el neocalvinismo, ya he mencionado este término en otras predicaciones, y si un neocalvinista está viendo el video, aquí es donde su teología lucha por tratar de alegorizar lo que la Escritura enseña acerca de que Dios sigue teniendo planes con Israel. Mira, mi amigo neocalvinista,
Jesús, antes de ser ascendido al cielo, la pregunta que le hacen sus discípulos, después de haber estado 40 días platicando con ellos acerca del reino de Dios, puedes irlo a consultar a Hechos capítulo 1, los apóstoles le preguntan a Cristo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. O sea, 40 días no les bastaron para entender, voy a hablar como calvinista, que Israel ya no tiene nada que ver, sino que ahora solo es la iglesia. Porque son tan necios y están preguntando si ha de restaurarle el reino ¿a quién? A Israel. Entonces, hermanos, cuando estas doctrinas permean el pensamiento y la teología de muchas personas, les llevan a tener que alegorizar una cantidad importante de pasajes que hablan de que Dios no ha terminado con Israel. Dios sigue amando a su pueblo. Y a lo mejor estás siendo adoctrinado por el sistema para que seas palestinista, para que seas pro-musulmán y digas que Israel son unos miserables porque están lanzando misiles. Ahora, no quiere decir que Israel hoy está viviendo la voluntad de Dios, en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Israel hoy en día sigue en ese endurecimiento. Y ese endurecimiento va a terminar cuando se complete el número de salvos de entre los gentiles. Eso significa la plenitud de los gentiles. Cuando Dios diga, ya fueron salvos los que han de ser salvos de entre los gentiles, entonces esa pausa en el reloj profético de Dios con Israel, Dios le va a volver a poner play, e Israel va a tomar otra vez un lugar preponderante en la historia humana. Y Pablo nos dice en estos primeros versículos que nos comenta de este misterio para que no seamos arrogantes. Y Abel lo mencionó, yo te lo mencioné también la semana pasada. En la historia del cristianismo ha habido como distintas actitudes de los cristianos hacia los que son judíos, hacia Israel. Incluso en el nombre de Dios se ha perseguido al pueblo de Israel de parte de cristianos. Y quiero decirte que ese es un completo error. Mira, yo como cristiano no voy a aplaudir que haya misiles de Israel que maten vidas de personas. Pero el otro día estaba viendo un video de lo que se conoce como el Iron Dome, el domo de hierro. Y mira, yo decía, ¿cuántos israelíes no morirían? Porque yo no sé si tú lo sabes. La gran mayoría de misiles que Israel tira, lo tira con inteligencia a donde están escondidos los líderes de las organizaciones terroristas. Y lamentablemente mueren inocentes en ese intento. Pero la gran cantidad de misiles y drones que tiran los grupos terroristas, los tiran a la población civil de Israel. Y gracias a Dios, Israel tiene un arma táctica que se conoce como el domo de hierro. Y para mí, como ingeniero, eso es impresionante. Un misil volando y otro misil volando, y un misil tiene la capacidad de detectarlo, encontrarlo y hacerlo explotar. No es 100% efectivo, pero creo que de cada 100 misiles que tira los grupos terroristas de Israel, 2 o 3 son los que alcanzan a caer en tierra. ¿Te imaginas la cantidad de muertos inocentes del pueblo de Dios que morirían si no tuviera Israel esta defensa del Iron Dome? Bueno, solo te lo comento. A lo mejor me odias porque dices, eres pro-israelí. Bueno, amo al pueblo de Dios.
Y oro por el pueblo donde yo fui injertado, vimos el domingo pasado. Yo siendo olivo silvestre, un gentil, muerto en mis delitos y pecados, pagano, ajeno del Dios vivo y verdadero, Dios por su gracia permitió que naciera en una cultura occidental cristiana. Dios por su gracia permitió que hermanitos jóvenes, 22, 23 años, semana a semana lloviera, tronara, hiciera calor, hiciera un ventarrón. Iban por nosotros para enseñarnos la palabra de Dios y yo iba por los dulces, pero un dulce me llevó a Cristo. Así que no nos cansemos de servir, hermanos. Y te lo digo neta porque ha habido creyentes que luego me acerco para invitarlos a servir y dicen, ay pastor, yo ya serví mucho, ya me cansé. Y yo digo, gracias a Dios que Él no se cansa de nosotros, ¿no? Pero mira, sirvamos al Señor hasta el último aliento. Amén. Claro, a lo mejor no podemos hacer lo mismo que hacíamos de jóvenes. Ya los que vamos acumulando juventud, ya no podemos hacer lo mismo. Queremos, pero nuestro cuerpo muchas veces con reacciones nos dice, calmantes montes, ya no puedes. Pero podemos seguir sirviendo a nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermanos, este endurecimiento durará hasta que haya entrado la plenitud, ahí está mal escrito, plenitud de los gentiles. Porque el plan de Dios es que la bendición de Abraham, ¿se acuerdan? Lo vimos creo que la semana pasada, llegue a todas las familias de la tierra. Y Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Génesis capítulo 15, ¿te acuerdas? Abraham trajo un becerro, lo partieron por la mitad, era el pacto de sangre, ya te expliqué que había varios pactos, el pacto de sal, el pacto de sandalia, el pacto de sangre. El pacto de sangre era como el más profundo, más serio, más comprometido de todos los pactos. Y cuando se hacía un pacto de sangre, ambos que participaban en el pacto pasaban por en medio de los pedazos de los animales caminando, y el simbolismo era este: me pase lo mismo que a este animal si yo no cumplo mi parte del pacto. Y lo hermoso del pacto incondicional de Dios para Abraham es que el único que pasó en medio de las partes de los animales fue una teofanía, una manifestación de Dios en forma de fuego pasando en medio de los animales. ¿Qué estaba diciendo Dios? Perezca yo si no cumplo lo que le he prometido a Abraham. Y la bendición de Abraham nos ha alcanzado a nosotros en Cristo Jesús. Dice la última parte de estos versículos que leímos: vendrá de Sión el libertador. Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, hará que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento que muestran a un Israel convirtiéndose multitudinariamente al Señor. Mira en la pantalla, para avanzar con el tiempo, una cita de Ezequiel capítulo 20, versículo del 33 al 37. Leo en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: tan cierto como vivo yo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso, y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara, te juzgaré tal como lo hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice el Señor soberano. Te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí. A ellos los sacaré de los países a donde fueron desterrados, pero nunca entrarán en la tierra de Israel, y entonces sabrás que yo soy el Señor.
Mira, echémosle sentido común. No hay en la historia humana un pueblo que haya sido conquistado y esparcido que haya conservado su identidad. Nosotros mismos, como latinoamericanos, como mexicanos, porque ha estado de moda, ¿no? Ahora en la agenda política, que España pida perdón, etcétera, etcétera. Y hermanos, sean inteligentes, no se dejen llevar por el resentimiento social que nos tratan de infundir para dividir a nuestro pueblo. Porque la premisa divide y vencerás sigue vigente. Es efectiva. Un pueblo dividido va a ser un pueblo fácilmente domesticable, va a ser un pueblo fácilmente gobernable e incluso ponerse autoritariamente sobre él. Y si observan las ideologías políticas de nuestro tiempo en prácticamente todo el mundo occidental, son ideologías que llevan a la división y no a la unidad de los pueblos. No me voy a meter en terreno de política, pero lo que sí te quiero decir es que Dios en este plan hizo algo milagroso. Fíjate, Israel, fue llevado al exilio y allá la mayoría estaban juntos, en Babilonia, en Persia. Regresaron, el libro de Esdras y Nehemías nos hablan de ese retorno y conservaron su identidad. Pero en el año 70, ya te lo platiqué la semana pasada, el general romano Tito, que después llegó a ser emperador, hubo una revuelta judía y Roma, como siempre fue, a punta del poder militar, aplastó esa rebelión. Destruyó, dijo, estos judíos son revoltosos. ¿Qué une a los judíos? Su templo, su religión. Ok, destruyamos el templo de su Dios. Y se cumplió lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue destruido el templo de Jerusalén, la gran mayoría de los judíos fueron dispersos por todo el imperio. Años 70, casi 1900 años después. Ponte a pensar la cantidad de tiempo que es eso. Ese pueblo conservó su identidad. Porque hay judíos españoles, hay judíos americanos, hay judíos polacos, hay judíos rusos. Y sabes, el 14 de mayo de 1948 se volvió a establecer el Estado de Israel. No sé tú, pero yo veo al Dios de la historia obrando para llevar adelante sus planes. Yo me imagino que los cristianos de hace 100 años, 1924, después de la Primera Guerra Mundial, no creo que cuando leían que yo los traeré de las naciones, no había cumplido eso. Pero Dios es el Dios de la historia. Y Él trajo a su pueblo a Israel. Multitudes han regresado a Israel, hermanos. ¿Y con qué propósito? Dice, yo te voy a limpiar. Te voy a purificar, voy a quitar a los incrédulos, los voy a hacer a un lado. Y vas a reconocer mi pacto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese pacto? Es el nuevo pacto que Jesús ya hizo con nosotros. Porque lo que vamos a ver ahorita en los siguientes versículos es que Dios en su corazón misericordioso soberanamente usó la incredulidad de Israel. Haz de cuenta, imagínate un boomerang. Y entonces el boomerang salió de Israel, vino a los gentiles para darles salvación, pero después Dios va a usar a los gentiles
para traer salvación a Israel. Por eso titulé la prédica de hoy, Compasión para Todos. Porque Dios está usando la incredulidad de Israel y usó nuestra incredulidad para que pudiéramos conocer las buenas noticias de Jesús y pudiéramos ser salvos. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Mira, vamos a unos versículos en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 33, versículo 33. Está bien fácil la cita para que te la aprendas. Nuevo pacto, Jeremías 33, 33, dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, ahí vele subrayando las partes importantes. Pondré mis instrucciones, ¿dónde? En lo más profundo de ellos. Dice, las escribiré en su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu corazón. Y el corazón no es este que bombea sangre, el corazón es el centro de las emociones y de la voluntad humana. Dios quiere que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de que pastores de otras personas en aquel tiempo enseñen a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Ahora sí, pero dice el Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya. Y mira, en la siguiente lámina tengo un resumen del nuevo pacto. Porque es algo importante que nunca lo olvides. Nuevo pacto. ¿Qué incluye el nuevo pacto? Mi ley en sus mentes, una nueva mente. Mi ley en sus corazones, un nuevo corazón. Perdonaré sus pecados, nunca más me acordaré de ellos. Perdón y reconciliación con Dios. Y todos me conocerán. Conocimiento de Dios. Por eso otro pasaje en el Antiguo Testamento dice, la tierra será llena del conocimiento del Señor. En el milenio todos van a conocer del Señor. En el milenio nosotros vamos a ser misioneros, hermanos. Vamos a ser enviados a toda la faz de la tierra para hablarles del gran Salvador que tenemos, del Rey, el Rey de amor, el Rey de compasión. Versículo 28, por favor, de Romanos 11. Así que en cuanto al Evangelio, voy a agregar aquí una nota, los judíos, los israelitas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, fíjate bien, son amados por causa de los padres, es decir, de Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables, este versículo tienes que subrayarlo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Parece como una contradicción. Hoy, por su incredulidad, Israel es enemigo de Dios. Vamos, llevaron a Jesús a la cruz. No conocieron el día de su visitación. Ni aun cuando Jesús entró en el pollino de asna y las personas con sus palmas, la multitud en Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Menos de una semana después, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijeron? Y luego dijeron, crucifícale.
Entonces, por su incredulidad, la semana pasada vimos que la incredulidad nos aparta de Dios y sus bendiciones. Bueno, por su incredulidad, Israel es como una contradicción en este sentido, es enemigo de Dios. Pero Dios, que es fiel, no se olvida, fíjate bien, no se olvida del pacto que hizo con Abraham. ¿Sabes hace cuántos años más o menos de eso? Échale cuentas, fue más o menos 1200 años antes de Cristo. Estamos en el año 2024, o sea, hace más de 3000 años, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y luego tú y yo, porque Dios no nos contesta en un día o en 2 días, en una semana, estamos, ay, ¿será que Dios existe? ¿Será que escuchó? ¿Sí me doy a entender? Dios es bueno y Dios es fiel. Y Él va a cumplir lo que prometió. Porque irrevocables, dice Pablo terminando ese versículo, son los dones. La palabra don en ese versículo significa algo dado sin merecerlo. Un don, un carisma, una gracia de Dios, nunca se gana, nunca se compra, solo se recibe por la fe. ¿Qué hizo Abraham? Lo único que hizo fue creer. Acuérdate lo que dice el texto en Génesis, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Y es la fe lo único. De ahí en fuera Dios se encarga de hacer el resto. Y sus dones y su llamamiento, ¿cómo son? ¿Cómo son? Dígalo. Irrevocables. ¿Qué significa? Que no se puede echar para atrás, en otras palabras. Nosotros los humanos sí nos echamos para atrás y con mucha frecuencia, ¿no? Algo no nos conviene y decimos, no, yo ya no le entro. Pero Dios dice, lo que yo te he dado, lo voy a cumplir. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Lo quieren leer conmigo, por favor? Todos juntos, por favor, en voz alta. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Es irrevocable su llamamiento? Sí, es irrevocable. Hasta que Él vuelva. Y mira, habemos necios, y déjame usar esta expresión coloquial, somos remulas, perdóneme. Yo soy mula, ya, para que nadie se ofenda. Pero Dios no se da por vencido con nosotros. Y Él se ha propuesto, Él, que lo que comenzó, lo va a completar. Así que tu oración puede ser como la mía, Señor, ayúdame a no ser tan mula, ¿no? Difícil. Esto significa que Dios permanecerá fiel a su llamado y al pacto que ha hecho contigo y conmigo, a pesar de los distintos momentos y circunstancias que experimentamos en nuestro caminar con Dios. Todos en nuestro caminar con Dios tenemos momentos de mucho gozo, de mucho ánimo, pero también experimentamos momentos donde estamos allá en el valle de la depresión, del agüite, de la tristeza. ¿O solo a mí me pasa?
pero Dios es fiel. Y Él dice, confía en mí. Te platicaba el domingo pasado, ¿no? Un pensamiento que a mí la verdad, me retó. Y te voy a decir quién lo compartió. Lo compartió un jugador de fútbol, el hijo del Chaco Jiménez, Santi Jiménez se llama. Lo sigo ahí en el Facebook. Buen jugador de fútbol, cantera del Cruz Azul. Perdón, hermanos, sobre todo a los Pumitas, y les estoy pisando el callo, pero pues así fue ayer, ¿verdad? En 16 minutos se acabó el partido. Perdónenme. Pero él decía, él fue a la iglesia y posteó, y él es cristiano. Y un pensamiento que predicó el pastor en esa iglesia decía, Job no entendía su proceso, pero decidió confiar en Dios. Y yo dije, eso es para mí. Porque al igual que tú, o sea, yo en estos últimos 6 meses han orado por mí, por algunos asuntos de salud, y yo le digo, Dios, ¿y cómo para qué te sirvo medio sordo? Un día le dije eso al Señor. Porque si no sabes, tuve un accidente hace 6 meses, una moto mediana impactó contra nuestro coche, como a 85, 90 kilómetros por hora, mi hijita Sally iba conmigo, y al accionarse las bolsas de aire, eso causa una presión en el interior del auto, y eso dañó mi oído izquierdo, por eso ahora canto peor que antes, ¿no? Y dejé de escuchar los sonidos agudos con mi oído izquierdo. De 7 sonidos, 8 que estudian los audiometrías, son 8, 3 no escucho, los 3 más agudos. Gracias a Dios no perdí el oído completamente. Así que si de repente crees que no te voy a escuchar, ahí voy a estar de orejón. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿cómo que de qué te sirvo así? O yo en mi pensamiento humano le digo, Señor, como que sería más útil con más energía y sintiéndome bien como antes. Y no entiendo mi proceso. Pero desde hace tiempo, y esa palabra me llegó, por eso, decidí confiar en Dios. Y sí, a veces me agüito como tú te agüitas. El lunes pasado terminé la clase de escuela de ministerio, tipo 10:40 de la noche, 2:30 de la mañana, un cólico en esta zona me despertó y no sabíamos ir al hospital, ¿qué está pasando? El día martes fuimos a médicos y todo, y la ciencia médica dice que estoy sanote, gracias a Dios. No me hallan algo a pesar de pruebas, ultrasonidos, no hay nada orgánico ahí que sea de preocupación. Pero Dios tiene un propósito. Y estoy entendiendo qué, luego te lo compartiré. Pero sus dones y sus llamamientos son irrevocables, Señor, hermanos. Romanos 11, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, los israelitas, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Era el boomerang que te decía, ¿no? De la incredulidad de Israel hacia los incrédulos, nosotros los gentiles, creemos en el Señor y ahora va de regreso esa misericordia al pueblo de Dios. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, en incredulidad, eso es lo que se refiere, para tener misericordia, ¿de quiénes? De todos, de todos.
Éramos incrédulos, hermanos. Y por la incredulidad de Israel alcanzamos compasión y misericordia. Así también, ahora ellos en su incredulidad alcanzarán misericordia y compasión de Dios. Misericordia, hermanos, implica compasión para aquellos que tienen una gran necesidad y la disposición para satisfacer esa necesidad. El Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, revela el corazón compasivo de Dios y su deseo de satisfacer las necesidades más profundas de nosotros los seres humanos. Él ya lo hizo todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que somos enemigos de Dios, a pesar de que somos sumamente egoístas e incluso le hemos dado la espalda, Él decidió amarnos, se ofreció voluntariamente para venir a rescatarnos, tomó forma humana, se hizo siervo de nosotros, humildemente fue hasta la cruz del Calvario y allí entregó su vida para ganar gracia, perdón, reconciliación y salvación que tanto necesitamos. Esa es la compasión que está disponible para ti hoy. Porque a lo mejor eres religioso, eres religiosa, yo también lo fui. Era monaguillo en una iglesia cuando tenía 10, 11 años. Pero ese Dios al que yo quería agradar era un Dios distante, un Dios enojado. Un Dios que exigía perfección. Perfección que aún a esa edad me daba yo cuenta que jamás podría alcanzar. Pero cuando empecé a escuchar del Dios de la Biblia, del Cristo revelado en las Escrituras, descubrí que Dios está airado con el impío, pero tiene un corazón compasivo para todo aquel que con fe se acerca a Él. Y ahora ya no miro a Dios enojado. Miro a mi Dios sonriente. Sonriéndome a mí, sonriéndote a ti, sonriéndote a ti. Alegrándose en nuestras victorias, llorando con nosotros en nuestras tristezas. Porque Él es un Dios de compasión. Y quiero animarte. Si tú no has experimentado la compasión de Dios en tu vida, hoy es el día de que entregues tu vida a Jesús. Deja de poner pretextos, deja de mirar obstáculos. No necesitas ser buena persona. Muchas personas a mí me han dicho, pastor, yo soy una mala persona, me voy a acercar a Dios cuando sea mejor. ¿Cuándo va a ocurrir eso, Mario? Nunca. ¿De dónde nos sacó de Dios? Del cochinero, del chiquero, de ahí nos sacó. Lo único que dice es para que todo aquel que en Él cree, dilo conmigo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, fíjate bien, Dios tenía un pueblo especial, tiene un pueblo especial, y un mundo gentil incrédulo. Cuando su pueblo especial se volvió incrédulo, Él llevó la salvación a los gentiles.
Y ahora los hizo parte de su especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora el boomerang va a regresar hacia el Israel incrédulo. ¿Y sabes cuándo va a ocurrir eso? En la angustia de Jacob, en la gran tribulación, cuando los ejércitos del mundo estén por destruir a Israel y a Jerusalén. En ese momento se abrirán los cielos y el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, descenderá en un caballo blanco, sus huestes celestiales tras de él, y ellos destruirán a una gran cantidad de los ejércitos impíos de la tierra. Y ahí, finalmente ahí, Israel reconocerá que Yeshua, Jesús, es el Mesías, el Salvador del mundo. Y Pablo termina con una doxología este pasaje. A ver, un viaje pagado a Acapulco, al que me diga qué es doxología, lo expliqué hace un rato. Es broma, ¿eh? Quedó en video, van a decir, pastor, usted prometió un viaje. Doxa, se escribe con X, D-O-X-A. Doxa, bueno, X para que lo entendamos, en realidad la X en griego se llama Ji, pero doxa, no, es delta, omicron, sigma y alfa. Doxa significa gloria, honra. Y logos significa escritura, tratado, palabra. Miren cómo termina Pablo esta sección de Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Las respuestas son retóricas. Nadie. Dios es sabio. Dios siempre va delante de nosotros. Él es inmenso en sabiduría, infinito en ciencia. Sus juicios no los podemos sondear, saber su dimensión. Sus caminos son inescrutables. Él tiene una mente infinitamente superior. Como dijo el libro de Isaías, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, porque sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que el más esplendoroso camino que podamos imaginar. Por eso te adoramos, Señor. Y en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por las buenas noticias del Evangelio. Gracias, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque esta es la palabra de fe que confesamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Oh profundidad, Señor, de tu sabiduría, de tu ciencia, de tus juicios y de tus caminos.
Que tu Espíritu Santo nos muestre tu mente, tu corazón, y entender que estamos ante el más maravilloso ser que existe y que existirá jamás, el Dios creador de todo lo que existe, que se llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, y el Espíritu bendito, el Espíritu Santo que nos ha sido dado. A ti la gloria, la honra, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano.